Vamos a dividir el tema de la unidad 9, que es función cuadrática, como en 4 partes. La primera parte el día de hoy, aprender, vamos a aprender una sola cosita nueva. Cómo buscar lo que se llama el vértice de una parábola, el eje de simetría, donde la parábola da la vueltita. Y van a ver que es algo que ustedes ya saben hacer. La próxima clase vamos a sumarle a esto dónde crece el conjunto de positividad, después ver forma canónica y factoriada, que van a ver a qué se llama, y la última parte, sistemas de ecuaciones. Y yo creo que con esto damos por finalizado el año matemático escolar pandémico que se dice. Si entra alguien tarde, por favor avíseme que no puse presente, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a analizar hoy? Los objetivos de la clase de hoy son analizar a qué se llama una función cuadrática en forma polinómica, cómo es el dominio, la concavidad, la ordenada al origen, las raíces. Ven que todas cosas que ya sabían hacer. La ecuación del eje de simetría, las coordenadas del vértice, si tiene punto máximo o mínimo, cómo es la gráfica y cuál es el conjunto imagen. ¿Quién fue el último en entrar? Que no lo tengo presente. No creo. ¿Quién? Ezequiel. Ezequiel de la Orden. Sí. De la Orden Ezequiel. Perfecto. Muy bien. Bienvenido Ezequiel. Bueno, dentro de un ratito me fijo si entro algún otro. Entonces, voy a empezar con un par de ejemplos, voy a hacer un gráfico, voy a mostrarles y les explico. Si yo tengo esta función cuadrática, ¿a qué se va a llamar función cuadrática? A una función que responda a esta forma. Se llama... Esperen que escribe. Estaba escribiendo, pero hoy escribe mal la pantallita. Se llama función cuadrática a una función que responde a esta fórmula. Espero que aparezca porque parece que está lenta hoy. No sé por qué, porque anduvo bien antes. Cuadrática. Estamos al horno, así se va a estar lento. Cuadrática a las funciones que responden a esta forma. Un número por x cuadrado más un número por x más c. Única condición, que la no sea cero. ¿Qué les pasa a estas funciones cuadráticas? Gráficamente, cuando yo las dibujo, siempre representa una parábola. Su gráfica, los que entraron tarde dentro de un ratito me dicen presente, por favor. Su gráfica es una parábola. La idea es conseguir algunos elementos importantes de esta función cuadrática para poder hacer el gráfico. Fíjense, hoy vamos a aprender cómo es el dominio, cómo es la concavidad, cómo es la ordenada al origen, cómo se buscan las raíces. Hasta ahí vamos bien porque es todo lo que ya saben hacer. ¿Cuál es la ecuación del eje de simetría? ¿Cómo se sacan las coordenadas del vértice? El gráfico, los puntos máximos y mínimos y el dominio. Uy, entró un montón de gente. ¿Me cuentan quiénes entraron? Dejo de compartir. Y me dicen, Olivia a ver, Focanti, los que veo ahora son Focanti, Mafia, Pili de León, Sofía Lucarino, de León Pili, Sofía Lucarino. Muy bien, ¿quién más? Yo también, Clau. Valentina Vies. Perfecto. Tomo lista, a ver, ¿Charlene está? No. ¿Duré Santiago está? No. ¿Mogaburo Julieta está?
Sí, estoy. ¿Agustín Pellegrino está? No. Entonces, son 25, un ausente, 26, 27, 28. Perfecto, muy bien, 3 ausentes. Muy bien, vuelvo a compartir pantalla. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea que vamos a hacer hoy? Y todo va a rondar en esto. Yo voy a hacer un par de ejemplos y ustedes van a tener eso de tarea. ¿Cómo es el dominio de estas funciones? ¿Cuál es la concavidad de las funciones? ¿Cómo calculo la ordenada al origen? ¿Cómo busco las raíces? Y a partir del punto 5 y el 6 son las cosas que van a ser nuevas. Cómo buscar el eje de simetría, cómo buscar las raíces. El dominio de estas funciones, de esta función cuadrática y de cualquier función que tenga esta forma, siempre es el conjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Todos los números reales. Que si yo voy a hacer una tabla de valores para graficar, la X puede valer cualquier número. Lo escribo acá entre paréntesis. La X puede tomar... Algo me hace la pantallita que no sé qué le pasa. Puede tomar... Esperen que acomodo a ver qué es. Puede tomar cualquier valor. Cualquier valor. Eso es lo que significa el dominio. ¿Qué valores podés darle a X? Cualquiera, el que se te ocurra. Puede ser positivo, puede ser con coma, puede ser negativo, el que a vos se te ocurra, reemplazás. La concavidad, hablamos el otro día de la concavidad. ¿Qué es la concavidad? Si la parábola está triste o contenta. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de esto y lo vimos en el GeoGebra? La concavidad me lo marcaba el A de la parábola, el A. Y en este caso, el A de la parábola, el que acompaña al X cuadrado, vale 1. Como es mayor que 0, entonces uno dice que tiene concavidad positiva. Está pum para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que la parábola, cuando la grafique, me va a quedar con concavidad positiva, para arriba. ¿Está bien? El signo del coeficiente del X cuadrado. No hay nadie escrito, es un 1. Tercera cosa que voy a buscar siempre, la ordenada al origen. La busco como se busca en cualquier otra función. ¿Qué es la ordenada al origen? La imagen del 0. Si yo reemplazo el 0, menos 4 por 0 más 3, la ordenada al origen vale 3. ¿Qué significa este punto? El punto 0, 3 es la intersección con el eje Y. Con el eje Y. ¿Qué voy a buscar luego? Una vez que tengo el punto de intersección con el eje Y, voy a buscar las raíces. Ya sé buscar las raíces, sí, porque la profe nos volvió locos en el primer cuatrimestre con la cuadrática, así que lo único que tengo que hacer para buscar las raíces es identificar cuánto vale el A, cuánto vale el B, cuánto vale el C. El A es el coeficiente de X cuadrado, el B es el que acompaña a la X y el C es el numerito que está solo. Entonces yo quiero buscar dónde corta el eje X. Si corta, podría no cortar, ¿eh? Opuesto de B, más 4, más menos, raíz cuadrada. El B, que es menos 4 elevado al cuadrado, da 16. Menos 4 por A por C, dividido 2 por A. Entonces esto quedaría 4 más menos. 4 por 1 por 3, 12. 16 menos 12 queda raíz de 4. ¿Cuánto vale la raíz de 4? 2. El x1 es 4 más 2 sobre 2, o sea, vale 3. El x2 es 4 menos 2 sobre 2, vale 1. Y entonces tengo el conjunto de ceros, las raíces o los ceros de la parábola. A ver, acá quiero mandar para abajo. Acá arriba. Enter, enter.
Muy bien. Hoy está muy pesada la parábola. Somos muchos acá en el Zoom. Entonces mi conjunto de ceros es 1 y 3. Fíjense que con estos elementos yo puedo hacer prácticamente el dibujo. Sé que la concavidad es positiva, entonces digo, voy a hacer el dibujo a mano. Yo sé que corta el eje X en 1 y en 3, porque las raíces son 1 y 3. Bien, 1 y 3. Y que corta el eje Y en 3. 1, 2, 3. La ordenada al origen vale 3. Entonces, y la parábola abre para arriba. La parábola es así, pero ¿dónde da la vuelta? Pega la vuelta. ¿Bien? Necesito averiguar cuál es el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Ahora lo vamos a ver. Una recta vertical que pasa por un punto que está simétrico, equidistante. ¿Siempre es una recta vertical, profesora? Sí. Por ejemplo, acá, el eje de simetría, como yo sé que una raíz es esta y otra raíz es esta, mi eje de simetría va a ser una recta vertical que ¿por dónde tiene que pasar? Si quiero que esté equidistante de esta y de esta. Como la distancia de acá y la distancia de acá tienen que ser la misma, tiene que pasar por 2. Este es mi eje de simetría. En este caso lo saqué re fácil. ¿Cómo lo sacaste? Gráficamente, mi eje de simetría va a ser esa recta imaginaria, uno la dibuja punteada porque es imaginaria, del eje de simetría. Y si vos querés dibujar bien la parábola, mira, lo primero que haces es decir, mira, como todos los puntos son simétricos, este punto está a 2 lugares del eje de simetría, voy a poner otro que esté equidistante del otro lado, simétrico. Acá va a ser, está en 4. Tengo un punto, tengo otro punto, el ordenada al origen, tengo otro punto, necesito dónde pega la vuelta. ¿Qué hago? Una tabla de valores en la cual el único número que pongo es este 2 para ver cuánto da. 2. Si reemplazo en la función 2, me queda el valor de y, me queda 2 al cuadrado 4, menos 4 por 2 menos 8, más 3. El resultado da menos 1. Para el 2 vale menos 1. Acabas de conseguir ¿qué cosa? El vértice de la parábola. Punto importantísimo que voy a necesitar siempre. Si yo tengo el vértice de la parábola, puedo hacer el dibujo perfectamente. Dibujo entonces la parábola, viene de ahí, puedo dibujarla con el GeoGebra, yo la voy a dibujar así a mano alzada, da la vuelta, pasa para acá y va para arriba. Bien, solo que necesité, miren, necesité las raíces, donde corta el eje X, la ordenada al origen, el eje de simetría, esta recta vertical imaginaria que me indican los puntos que son simétricos. Busqué un punto simétrico y busqué el vértice de la parábola. ¿Qué es el vértice? Un punto, el 2 menos 1. ¿Bien? Entonces, fundamental, en este caso lo conseguí, el eje de simetría es la recta que pasa por x igual a 2. Ese es el eje de simetría, vamos a averiguar cómo se consigue. El vértice lo pude conseguir, el vértice tiene coordenadas 2 menos 1. Y me piden dos cositas más. Esperen que acá, cierro acá y borro esto. Y me piden dos cositas más. Que haga el gráfico, ya lo hice, que indique si tiene punto máximo mínimo, como la parábola abre para arriba, el vértice va a ser un mínimo. ¿De qué tipo? Relativo y absoluto. Entonces digo, tiene mínimo, relativo y absoluto. ¿Por qué de las dos cosas? Porque es relativo porque primero baja, llega al vértice y después sube. Y es absoluto porque es el menor valor de la función. ¿Quién es el vértice de esta parábola? 2 menos 1. ¿Y cómo saco el conjunto imagen? Si vos hiciste el dibujo, el conjunto imagen es re fácil. ¿Por qué?
porque si yo aplasto esto acá, acá vale -1. Y como este es el valor mínimo, ¿qué significa eso? Que la imagen va a ir desde este número -1 para arriba todos, sobre el eje Y. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. El conjunto imagen es un intervalo. ¿Quién va a ser el conjunto imagen de esta parábola? Desde -1 hasta más infinito. ¿Alguna pregunta antes de seguir con el eje de simetría? Volvemos, repasamos todo. Voy a hacer 2 ejemplos más. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar la forma de la función cuadrática, graficando la mano, ¿eh? No vamos a hacer gráficos con GeoGebra por ahora, ¿eh? El dominio de estas funciones siempre son todos números reales. ¿Por qué? Porque la X puede valer cualquier número. Puede ser positivo, puede ser negativo, muy bien. Lo segundo que vamos a analizar es qué tipo de concavidad tiene. ¿Qué es la concavidad? Si está feliz o triste. ¿De qué depende la concavidad? Que sea positiva o negativa. Va a depender del valor de A. ¿Quién era el A? El número que acompaña al X cuadrado. Como acá no hay nadie que esté escrito, es un 1. Bien, si hubiera un 2, un -1, un 3. A, el que acompaña al X cuadrado, B, el que acompaña a la X, C, el numerito que está solo. Bien, como el A vale 1, es positivo, mi parábola va a estar feliz, va a estar pum para arriba. Lo tercero que voy a buscar es la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? La imagen del cero es la ordenada al origen. Si yo en una función, una parábola, una lineal, una función, reemplazo la X por 0, consigo la ordenada al origen. ¿Qué me da gráficamente la ordenada al origen? ¿Dónde corta al eje Y, al eje vertical, al eje de ordenadas? Bien, acá puse, como 3 es la ordenada al origen, 0, 3 es la intersección con el eje Y, este puntito que está acá. 4, voy a buscar las raíces, los ceros. ¿Cómo se buscan las raíces o ceros? Se iguala a la fórmula 0. Como nosotros aprendimos a usar la resolvente, conseguimos cuánto vale x1 y x2. 1 y 3, los números que me den. Con estos dos números, y viendo el dibujo, yo pude ver, ahora lo pude ver fácil, por dónde pasa el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Es una recta vertical de modo tal que divide la parábola en dos partes simétricas. Ustedes el año pasado vieron simetrías con Luciana. ¿Qué era tener un eje de simetría? Era tener una recta que los puntos de un lado y los puntos del otro me quedaran equidistantes. Fíjense, todo punto que está de este lado, si lo miro al eje de simetría, está equidistante del otro lado. Esto le pasa con todo punto. Como yo solo hasta esa altura tenía este y este, me doy cuenta que como este pasa por 1 y este pasa por 3 y tienen que ser equidistantes, el eje de simetría va a pasar por 2. Bien, es una recta vertical, ahora vamos a hablar de esto, que es lo único nuevo. Y si tengo este valor de X, ¿qué va a ser el vértice? El vértice, por definición, es el punto donde el eje de simetría corta la parábola. ¿Ven? Fíjense, esta recta vertical corta la parábola en este punto. ¿Cómo consigo el vértice? Bueno, el X lo tengo porque es por donde pasa el eje de simetría. Necesito el valor de Y. ¿Qué hice? Busqué la imagen del X. Lo que me había dado el X, lo reemplacé en la fórmula y conseguí el valor de Y. Una vez que tengo el vértice, el gráfico, el punto máximo mínimo y el conjunto imagen lo saco de la gráfica. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No? Muy bien, sigo entonces. ¿Cómo sacar este eje de simetría? Bueno, la definición dice esto, la pregunta va a ser de dónde. Dada la función cuadrática f de x igual a por x cuadrado más b por x más c, con a distinto de 0, el que acompaña al x cuadrado no puede ser 0. Decimos que el eje de simetría de la parábola es x igual menos b sobre 2 por a. ¿Siempre es esto? Sí. Esperen que me falta escribir algo. No puedo escribir, a ver, es la recta
quiero dejar escrito esto. La recta vertical, esta. X igual menos B, el B el que acompaña el X cuadrado, dividido 2 por A. La pregunta es ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿A quién se le ocurrió? Miren lo que voy a hacer. Cuando yo busqué acá, me di cuenta que el eje de simetría era 2. Lo que me fijé fueron las raíces. Una raíz pasaba por 1, otra raíz pasaba por 3. ¿Y qué busqué? Busqué el punto que era equidistante. Sumé 1 más 3 y dividí por 2. Este es el concepto, simplemente. El eje de simetría es el punto que está equidistante de las dos raíces. Entonces vos decís, ¿quiénes son las raíces de la función? El eje de simetría está equidistante de las dos raíces de la función. Equidistante de las dos raíces de la función. Entonces, ¿cómo se buscan las raíces de la función? X1, X2, menos B, más menos, raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4 por A por C sobre 2 por A. ¿Quién es X1 y quién es X2? Las voy a separar. La X1 es con suma. No importa si toma. Una es con suma, la X1 es menos B más la raíz de B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Y la X2 es la misma fórmula, pero con resta. Podría haberlo puesto al revés, sí, no importa. Pero lo que yo digo es, ahora las quiero separadas. ¿Quién es la X1? Menos B más la raíz cuadrada sobre 2 por A. ¿Y quién es la X2? Menos B menos la raíz cuadrada dividido 2. ¿Por qué las quiero separadas? Porque lo que yo sé es que el eje de simetría, esperen que tengo que salir de esto, el eje de simetría lo que hace es, toma el X1, le suma el X2 y divide por 2. Fíjense, hace un ratito era 1 y 3. Si yo hago 1 más 3 y divido por 2, esta cuenta me da 2, que es por donde pasó el eje de simetría. Y entonces entienden de dónde sale esta fórmula. Si yo a esta cuenta horrible le sumo esta cuenta horrible, miren, acá la hice, X1 más X2 dividido 2, menos B más la raíz de todo sobre 2 por A, más menos B menos la raíz de todo eso sobre 2 por A, miren qué cosa buena pasa. Todo esto y todo esto se va, porque este es positivo y este es negativo. Y entonces puedo sumar menos B da menos 2B. ¿Ven que lo puse ahí? Menos B, todo sobre 2 por A. Menos B es menos 2B. Me queda menos 2B sobre 2 por A dividido 2. El 2 este con el 2 este se va. Menos B sobre A dividido 2 queda lo mismo que menos B sobre 2 por A. Y no es un invento que se le ocurrió a Claudia que el eje de simetría de una función cuadrática se calcula siendo menos B sobre 2 por A. Miren acá, si yo lo hubiera hecho con la fórmula, el eje de simetría, digo que es menos B sobre 2 por A. Menos B es el opuesto de B, o sea 4. Sobre 2 por 1, 2, queda 4, dividido 2, 2. ¿Por dónde pasó el eje de simetría de mi parábola? Por 2. ¿Está? La fórmula funciona. Y si sabes eso, el vértice es una pavada. ¿Por qué? Coordenadas del vértice de la función, de la parábola. El vértice de una parábola se lo va a nombrar así. La X se le pone con un subíndice del vértice, X del vértice, y la Y del vértice. ¿Y qué vamos a saber para este X del vértice y este Y del vértice? Una cosa re fácil. El X del vértice se saca como se sacó el eje de simetría. ¿Por qué? Y porque, ¿qué es el vértice? Llamaremos vértice de la parábola al punto de intersección entre el eje de simetría y la parábola. Como el eje de simetría tiene fórmula, que es menos b sobre 2 por a esa le vale el X del vértice. Bien, y el Y del vértice lo reemplazás en la función. Entonces, antes de seguir, por ejemplo,
Supongamos que yo tenga esta parábola. Esperen que escriba. 2x² más 8x menos 10. Solo quiero el vértice de la parábola y solo quiero el eje de simetría. Entonces digo que el eje lo tiene en x igual menos b sobre 2 por a. Esperen que espero que les aparezca. ¿Les apareció ya? Díganme. Y ahí Hola. está cargando. Muy bien. Menos b, opuesto del b, o sea, menos 8. Dividido 2 por a vale 2, menos 8 sobre 4. ¿Cuánto da? Menos 2. O sea, no sé por cómo va a ser el dibujo de la parábola. Lo que yo sé es que hay una recta vertical que pasa por menos 2 que actúa de mi eje de simetría de la parábola. ¿Está? X igual menos 2. Siempre se nombra X igual, ¿eh? Y si querés el vértice, y el vértice es una pavada ahora. Siempre tiene primera coordenada en X, segunda coordenada en Y. La coordenada en X ya la tenés porque es la misma que la del vértice. ¿Está bien? La misma que la del eje de simetría. ¿Y cómo sacás la coordenada en Y? Para sacar la coordenada en Y, reemplazás el X del vértice en la fórmula. Entonces quedaría 2 por menos 2 al cuadrado más 8 por menos 2 menos 10. 2 por 4, 8. Menos 16, menos 8, menos 10, menos 18. Entonces el vértice de tu parábola va a ser un punto de este eje de simetría que la I vale menos 18. ¿Está? Para dibujar, tener el eje de simetría y el I del vértice, que es menos 18, es fundamental. ¿Está? Porque con ese punto solo puedo hacer el gráfico de la función. ¿De acuerdo? ¿Bien? Lo único que tienen que aprender hoy es estas tres. Miren, hay dos ejemplos más que los vamos a hacer entre todos. ¿Saben qué les pido? Yo me voy a anular el video, así nadie se ve, pero que se activen los microfonitos. Así me van contestando cosas que pregunto. Esta función cuadrática, menos x² más 2x más 3. ¿Cuánto vale el a? Menos 1. El b vale 2. El c vale 3. Dominio de esta función, todos los números reales. ¿Siempre va a ser todos los números reales? Sí. Las funciones cuadráticas tienen como dominio todos los números reales. Concavidad. Ahora digo, como el a es negativo, entonces la concavidad es negativa. Concavidad negativa. Abre para abajo. Mi parábola abre para abajo. Ordenada al origen. ¿Se puede buscar la ordenada al origen? Sí, la imagen del 0. Hago cuentas. Menos 0 al cuadrado más 2 por 0 más 3. ¿Cuánto vale la ordenada al origen? 3. ¿Va bien? Hola. Sí. Muy bien. Me contesta una sola. ¿Los demás? Raíces. Quiero que la función sea igual a 0, ¿no? Las raíces. O sea, quiero resolver esta ecuación. Menos x² más 2x más 3 igual a 0. Uso la fórmula resolvente. El x1, el x2 va a ser igual. Opuesto de b. Más menos. Raíz cuadrada. B al cuadrado es 4. Menos 4 por menos 1 por 3. Dividido 2 por menos 1. ¿Qué quedaría? Menos 2 más menos, raíz cuadrada de 4 más 12, que da raíz cuadrada de 16. El x1 va a ser menos 2
más la raíz de 16 da 4, dividido menos 2. Cuenta que da menos 1. Y el x2 va a ser menos 2 menos 4 dividido menos 2, menos 6 dividido menos 2, 3. Así que mi conjunto de ceros o raíces es menos 1 y 3. Entre llaves se escriben, ¿no? ¿Está? Ahora, fíjense, yo voy a usar las fórmulas y después grafico. Ecuación del eje de simetría, me la acaba de enseñar la profe, es x igual el opuesto de b sobre 2 por a. ¿Quién es el opuesto de b? El b valía 2. El opuesto de 2 es menos 2. Y el a valía menos 1. O sea, menos 2 dividido menos 2 da 1. El eje de simetría pasa por 1. La recta vertical imaginaria pasa por x igual a 1. Y el vértice, bueno, ahora ya sé que el x del vértice coincide con el del eje de simetría. O sea que el x del vértice vale 1. Y el y del vértice busco la imagen de 1. Menos 1 al cuadrado, no me acuerdo la fórmula, más 2 por 1, más 3. 2 más 3, 5, menos 1, 4. Acuérdense que acá primero elevo al cuadrado y después cambio de signo. O sea que el vértice de mi parábola va a estar en 1, 4. Con estos datos, uno tiene que poder hacer el dibujo sin absolutamente ningún problema. Quiero graficar. Bueno, con regla, por favor, ustedes. Este es el eje Y, por acá está el eje X y empiezo. A ver, mis raíces están en menos 1 y en 3. Tengo las raíces. La ordenada al origen vale 3. Me la había calculado antes. Tengo esa recta vertical imaginaria que pasa por 1, así que la dibujo punteada. Mi recta vertical, el eje de simetría, que pasa por 1. ¿Siempre es vertical, profe? Sí, la recta, el eje de simetría de la parábola siempre es una recta vertical. Y tengo el vértice de la parábola que está en el punto 1, 4, o sea, por acá. 1, 4. Como este punto tiene otro simétrico del otro lado, puedo graficar ese punto y entonces miren qué linda. Me queda perfecta la parábola dibujada. Bien, tiene concavidad negativa, este punto es máximo, y entonces miren lo que me preguntan después. ¿Tiene punto máximo o mínimo? Máximo, contesto. Máximo. ¿Dónde tiene el punto máximo? En el vértice 1, 4. ¿Qué tipo de máximo es? Relativo, porque primero sube y después baja, y absoluto, porque es el punto más alto. Es relativo y absoluto. ¿Y quién es el conjunto imagen? Vamos a pintar con el conjunto imagen. ¿Qué hago para pintar el conjunto imagen? A mí me gusta en verde. Me voy al vértice y del vértice todo esto para abajo me marca el conjunto imagen. ¿Está bien? Siempre es sobre el eje Y el conjunto imagen. Entonces ahora va a ir desde menos infinito, porque va de abajo para arriba, hasta el 4. Fíjense que siempre el conjunto imagen termina donde termina el vértice. Esta es la imagen de la función f. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Hago uno más y terminamos. Creo que, no, se me va a cortar en 2 minutos. Así que el que falta, miren, ustedes de tarea van a tener que hacer estos dos. Está todo el mismo análisis que hice yo. Buscar el dominio, la concavidad, la ordenada al origen. ¿Se animan a hacer el ejemplo 3? Esperen que así no hacemos ningún otro. ¿Lo hacen ustedes? ¿Están de acuerdo o no? ¿O quieren que lo haga yo? Hola. Lo voy a hacer yo. Bueno,
lo decido yo. Me queda 1 minuto 51. Así que, y tengo que volver a tomar lista porque la mayoría se fue. Empezamos. Dominio. Si se corta, nos volvemos a conectar. Todos los números reales. Concavidad de la función. El A vale 1/2, entonces mi parábola tiene concavidad positiva. Concavidad positiva. Abre para arriba. Esto está mal. Escribo bien todo. Concavidad positiva. Abre para arriba. Mi parábola va a estar pum para arriba feliz. ¿Cómo calculo la hornada al origen? Lo hago acá. La imagen del 0. 1/2 por 0 al cuadrado, más 3 por 0, más 4, da 4. Se me va a cortar 4. La imagen del 0 me da 4. F de 0 vale 4. Cuando volvemos, busco las raíces que si no me va a quedar nada. Muy bien, dejo de compartir. Finalizo y volvemos.